Monedero. Así son las opiniones que nos importan. Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Vamos a meternos en el tema económico y principalmente en lo que respecta a la inflación para conocer cómo viene la de este mes, la del 11º mes del año. Para eso vamos a saludar a Vanessa Ruiz, que es la gerenta del Centro de Almaceneros de Córdoba. Vanessa, Nicolás y Florencia la saludan. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Florencia, Nicolás, un saludo a todo el equipo y por supuesto a toda la audiencia. Bueno, eso, ¿cómo vienen, o al menos lo que ustedes tienen como registro, cómo viene la inflación de noviembre? Ya estamos casi a fin de mes. Bueno, lamentablemente con números altos no se han dejado de suceder los incrementos, sobre todo en lo que respecta a la canasta básica alimentaria, ¿no? Desde el Departamento de Estadísticas y Tendencias hicimos un corte, una medición en lo que se refirió a la primer quincena, ya hoy 24 de noviembre, la primer quincena de noviembre, donde observamos que se registraron los principales incrementos. Con los datos tenemos que decir que ya la inflación acumulada en lo que se refiere, con un corte en los primeros 15 días de noviembre, ya un 5,53% lo que se respecta a inflación, y si lo analizamos en respecto a alimentos casi un 6,20%. Muy alto estos números nos implican de que no se va a cerrar el mes con números inferiores a lo que fue el mes anterior, y esto complejiza los números y lamentablemente nos acerca a este tan temido interanual de las 3 cifras. Ya habíamos proyectado desde el Departamento de Estadísticas una inflación para todo el 2022 del 101%, donde lamentablemente prácticamente ya estamos llegando. Y esto, por ejemplo, estos números de noviembre, que bueno, el INDEC lo va a difundir obviamente en unos días, pero ustedes ¿cómo lo explicarían? ¿A qué se debe? Bueno, en lo que corresponde a canasta básica alimentaria, no ha dejado de llegar los distintos tipos de incrementos. Por ejemplo, tenemos que decir que en los primeros 10 días, recordemos, el día 10 de noviembre el gobierno lanza el programa Precios Justos. Es un relanzamiento de lo que podríamos decir precios cuidados, ¿no? Y el congelamiento de los alimentos, y con una autorización para subas de alimentos del 4%. Bueno, anterior a ello, hasta el día 9, los incrementos de los alimentos llegaron, hay productos que llegaron con un 15% de incremento, ¿no? Por fuera de todo lo que iba a pautar el gobierno. Vamos a decir que, por ejemplo, en el ámbito de productos de lácteos, tuvimos un 15% de incremento en yogures, 12% en quesos, 10% en la leche. También recibimos incrementos en la yerba, un 12%. Recordemos, yerba, azúcar son uno de los productos que más se usa, que más se consume. El azúcar, 10% de incremento. Toda la línea de galletas, saladas y dulces, incrementos del 8%. Luego tenemos que hablar que, por ejemplo, la carne de cerdo llegó con un incremento del 8% y el pollo del 7%. Por ello, ya tenemos una canasta básica alimentaria recalentada con números altos, un 6,20% ya acumulado, y esto, por supuesto, que también se traduce en lo que significa consumo, ¿no? Ya habíamos planteado de que hay severos cambios de hábitos en consumo y lamentablemente estos nuevos incrementos van a golpear aún más, por supuesto, siempre en los sectores más vulnerables. Claro, bueno, justamente sobre eso quería preguntarle, digamos, la tendencia que ustedes empezaron a ver hace un tiempo, lejos está de cambiar, digamos, lamentablemente cada vez se consume peor. Es así, lamentablemente hicimos un informe donde asociamos lo que era consumo por ingresos de hogares,
y lamentablemente siempre vamos a referirnos a un hogar de 4 personas, 2 adultos, 2 menores, y en las familias donde se registran menores ingresos es ahí donde se realizan los máximos cambios, ¿no? Porque, por ejemplo, en una familia donde se ingresan hasta 60.000 pesos, bueno, es 60, 80, lo dividimos en 6 grupos, desde 60.000 pesos hasta ingresos de 160.000 pesos. La teoría, digamos, se acerca mucho a la realidad en aquellas familias donde se ingresa entre 140 a 160.000 pesos. Bueno, se llegan a consumir todos los kilos planteados y sobre todo toda la variedad de productos, ¿no? Nutricionalmente se llega prácticamente, pero cuando comenzamos a descender en los ingresos de las familias, por eso siempre lo asociamos y decimos, se incrementa la canasta básica alimentaria, pero los ingresos son bajos. Es por ello que comer se tiene que comer, pero en base a qué cambios, ¿no? Y bueno, los principales segmentos de consumo, hay que decir que las familias que ingresan de entre 60, 80 y 100.000 pesos, desaparece prácticamente el consumo de carne de vacuna, y en esto haciendo una salvedad, la carne de vacuna no se incrementó en los últimos 4 meses, o sea, esperamos un nuevo incremento en diciembre y esto aún va a golpear más. Bueno, no desaparece prácticamente la carne vacuna, tan solo se consume carne molida común, hay mucho consumo de menudos, de alitas, de pollo, desaparece el consumo de frutas y verduras, con lo que implica todo esto, tan solo se consume papa, cebolla, tomate envasado, algo de zapallo, y si analizamos lo que significan lácteos, también el golpe es demoledor. En la teoría, INDEC nos dice que se tienen que consumir 25 litros mensuales para esta familia de 4 integrantes, y en los menores segmentos de menores ingresos se consumen tan solo 9 litros, luego se sube a 12 litros a la familia de 80.000 pesos, y no se llega casi ni a los 15 en las familias que ingresan 100.000 pesos. O sea, acá vemos, ¿no?, este cambio abrupto. Ni hablemos de quesos, mantecas, cremas, se reemplaza, ¿sí? Nosotros denominamos a esto que se estira la leche. Un chorrito de leche, un poco de mate cocido, de té, y si no, salteado. Si hoy se toma la leche, mañana no se tomará, o se elige al desayuno y a la tarde no. Bueno, verdaderamente cuando decimos tenemos que asociarlo a los costos, bueno, es que realmente el costo de los alimentos complejiza qué elegir. Buenos días, Vanessa. Sofía les saluda. Quería Buen día, preguntarle, en términos concretos, ¿cuál había sido el producto o la gama de productos que más habían aumentado en el año, en este último quincena, y si ha habido alguna baja de precios de algún producto? Hemos observado mínimas bajas, nosotros lo tomamos como estacional, lo que significa, tuvimos verduras principalmente, porque, bueno, al ser estacional, por ejemplo, el mes pasado y el anterior había subido muchísimo, casualmente, los 2 productos más seleccionados para comprar en verduras, papa y cebolla, tuvieron un pico de incrementos, la cebolla en septiembre bastante alto, si bien ha quedado cara, pero con un leve descenso entre el 15 y el 20%, y en papa también. Y aparecen mayores ofertas en lo que significa toda la línea de cítricos, donde hay hoy en abundancia. Ahí podemos observar tan solo una merma en cuanto a lo que significan precios. De ahí en más prácticamente, bueno, y lo que decíamos, hacíamos referencia a recién, no se ha movido el precio de la carne, pero esto tiene los días contados, ya que se espera desde este ámbito una fuerte actualización cercano a las fiestas. Bueno, ahí va a ser un golpe letal a la economía de las familias, a pesar de que se consume poca carne, pero cuando aumente esto aún se va a agravar más. Los principales incrementos que llegaron del 1 al 10 al 9 de noviembre fueron todo el ámbito de lácteos, con incrementos entre el 10 y el 15%, todo lo que fue yerba un 12%, el azúcar un 10% de incremento, y también en carnes, decíamos que la carne vacuna no, pero se actualizó el precio del pollo un 7% y la carne de cerdo un 8%.
con una salvedad, podemos decir, que cuando la carne de cerdo se acerca en precios a la carne vacuna, bueno, se trata de seleccionarle carne vacuna, bueno, habría que aprovechar esta oportunidad antes de la nueva actualización en el precio de la carne vacuna. Lo último, Vanessa, para despedirla, en este económico, pensando ya como un poco en la solución, ¿cuál sería la solución a esta inflación de casi el 100%? Un economista que es muy consultado, no solamente por los medios, sino también por los actores, vamos a decir, del Círculo Rojo, es el ex viceministro Emanuel Álvarez Agis, y él propone, o al menos su idea, es un plan, digamos, de shock, un plan de estabilización que implicaría devaluar, subir tarifas, subir salarios y subir retenciones, con un poco de todo. ¿Usted cómo lo ve eso? ¿Eso bajaría la inflación? Hasta ahora las medidas tomadas, obviamente los números hablan de por sí solo, no están funcionando, ¿no? Este congelamiento de precios, este observatorio de precios, este nuevo programa de precios justos no va a alcanzar, no, es más, no va a mover el amperímetro, lo estamos viendo ahora, lo lanzaron y ya tuvimos un incremento terrible en la canasta básica alimentaria. Obviamente también lo que se está planteando o lo que propone es también va a ser duro de evaluar en las condiciones económicas en las que estamos hoy, es un golpe que no toda la sociedad va a estar preparada para afrontar. Venimos con un desgaste económico muy grande. Sí, él dice que que se compensaría con esta suba del salario y también retenciones. Habría que para esto principalmente contener la inflación. Lo vamos a observar, por ejemplo, el gobierno va a inyectar mucho dinero, lo que significa diciembre, si bien se espera una leve recuperación de las ventas, pero lamentablemente todas las inyecciones o recomposición del salario que se logren hacer se licúa por inflación. Por supuesto que hay que presentar un buen plan económico, algo que oxigene la economía, los bolsillos de las familias, porque de esta forma es muy difícil poder proyectar otro año de 3 cifras de inflación, ¿no? Bueno, se debe hacer una mesa de coyuntura y programar las mejores medidas económicas, pero sobre todo con un plan integral, ¿no? Bajando la emisión, buscando el déficit, bajando el déficit fiscal también. Eso, o sea, para que lo pueda entender el oyente, ¿qué tendría que tener ese plan económico integral en cuanto a medidas? Ese plan económico integral debe ser de baja emisión. Por supuesto, una actualización de los salarios es urgente, ¿no? Hoy por hoy, la ciudadanía, un ciudadano aún trabajando en blanco está bajo la línea de pobreza, ¿no? Y sobre todo que todo este plan de contención y de revalorización del salario tenga también que ver con contener el incremento de la canasta básica alimentaria. Nosotros desde la institución hace tiempo que venimos planteando a los 53 productos de la canasta básica alimentaria quitarles el IVA y controlar de que esa ganancia no se vaya hacia las empresas, sino que verdaderamente sea un oxígeno a las familias, por supuesto. No pensar en un IVA que después se restituye y sea un golpe letal más adelante, ¿no? No se pueden hacer planes económicos para 4 meses. El congelamiento, por ejemplo, que se plantea ahora, finaliza en marzo. Y en abril, verdaderamente necesitamos que el gobierno plantee una política verdaderamente profunda y, bueno, poder frenar esta guerra contra la inflación, que como guerra como tal no ha funcionado, y por supuesto una urgente revalorización del salario, sí, por supuesto, es lo más conveniente. Vanessa, le agradecemos mucho este tiempo, muy amable. Gracias a ustedes, excelente jornada. Hasta luego. Vanessa Ruiz es la gerenta del Centro de Almaceneros de Córdoba, hablando de la inflación de noviembre del año y de la economía argentina.